Bueno, en esta tarde, hermanos, en la tarde de hoy estaremos predicando el último sermón de este año. Y veo que el deber de todo ministro del Evangelio es dar una palabra de aliento a todos los creyentes que están bajo nuestro cuidado. Ahora, ustedes notaron que en el texto que acabamos de leer, o que el hermano acabó de leer, encontramos una grandísima promesa, hermanos, de que el Señor ahora en ese texto nos da que el año entrante, hermanos, las cosas quizás no vayan a cambiar. Que moralmente, hermanos, esto no va a mejorar. Porque si vamos a la palabra de Dios, vemos que esto irá de mal en peor, y precisamente, hermanos, eso es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. No estamos mirando que la sociedad moralmente se está desmoronando y que el mundo se está volcando hacia la inmoralidad, y de hecho más en el ámbito sexual. Estamos viendo, hermanos, un acontecimiento de cual la sociedad cada vez, hermanos, va más a la oscuridad y yendo cada vez de mal en peor. Y precisamente eso es lo que estamos nosotros considerando, como la gente se ha ido apartando cada día más de Dios, incluso, hermanos, las naciones enteras. Y predicar que las cosas van a cambiar es contrario a lo que nosotros sabemos que va a pasar. Porque nosotros entendemos, hermanos, de que las cosas no están mejorando ni van a mejorar, porque Dios nos dice que vendrán tiempos peligrosos donde habrá hombres amadores de sí mismos. No obstante, hermanos, más bien debemos orar para que las cosas cambien. Y lo que no esperamos son grandes cambios, porque dice la Escritura que a medida que la ciencia y el tiempo avanza, el hombre se aparta de Dios y de su palabra, y en esa misma medida va a caer una maldición sobre aquellos que se apartan. Y es paradójico, hermanos, que el texto que hemos leído habla de la esperanza y se encuentra en este texto en un contexto de juicio. Es decir, una promesa de esperanza para nosotros lo encontramos en un contexto de juicio, y lo que nos enseña es que no importa cómo estén las cosas, hay una buena noticia, y esa buena noticia, hermanos, es la que acabamos de leer. Esa es la promesa en medio de un mundo que no va a mejorar. ¿Cuál es? Que en Isaías 3:10 dice: decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Aunque el mundo vaya mal, de mal en peor, al justo le irá bien. Y yo quiero, hermanos, que observen a través de este texto. Yo quiero mirar tres cosas de este texto, simplemente, muy breve. En primer lugar, es que el contexto donde se encuentra esta declaración de Dios. ¿Cuál es el contexto? El ámbito en que se encuentra este texto. En segundo lugar, vamos a mirar el significado de esta declaración de que al justo le irá bien. Y en tercer lugar, vamos a mirar una breve, pero muy breve exhortación. Así que veamos en primer lugar el contexto de esta afirmación, porque quien escribe esta promesa es el profeta Isaías. El profeta Isaías ejerció su oficio alrededor de 50 años. Él predicó desde su juventud y fue fiel al Señor más allá de un periodo de tiempo. Y cuando Isaías ejerció su oficio de profeta, el pueblo de Israel estaba dividido, hermanos. Estaba dividido en las 10 tribus del norte y 2 tribus en el sur. Lo que llamamos, el norte lo llamó Israel y al sur se le llamó Judea. Y el reino del norte había pecado grandemente contra Dios, y este reino del sur había tomado el mismo camino y los pecados tan graves que había cometido el reino del norte. Es decir, Judá estaba imitando a su hermana Israel. Así que Isaías escribió mayormente al reino de Judá y a su capital Jerusalén. En ciertos momentos hace referencia al reino del norte de Israel. Y durante su ministerio, Israel cayó en mano de los asirios. Yo no sé si ustedes han leído la historia, que en el año 722 a.C., Sargón II fue que arrasó con toda la población de Samaria, del norte de Israel, y lo mezcló con otras naciones paganas. Y a Isaías le tocó un periodo de predicación bajo circunstancias sumamente decadentes de la nación. Y para poder ver, hermanos, mejor ese panorama en el que Isaías estaba viviendo,
es necesario, hermanos, que consideremos algunos pasajes en el contexto en que en que Isaías, el profeta Isaías, escribió esta promesa. Por ejemplo, vamos a Isaías 1:1, dice así. Dice Isaías, comenzando su libro, visión de Isaías, hijo de Amós, y este Amós, no estamos hablando de Amós el profeta, sino de otro Amós. Dice, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías comienza a profetizar en el tiempo del final del reinado del rey Usías y termina luego con la muerte de Ezequías. Fue un tiempo largo en el que el profeta le tocó llevar la palabra, en este caso en todo el tiempo de juicio. Y aunque este libro, hermanos, contiene las mayores promesas de esperanza, no solo para la nación de Israel, sino también para nosotros, no obstante, hermanos, vemos cómo estaba el pueblo en ese momento. No era un pueblo moralmente correcto y apropiado. Están viviendo situaciones buenas. Y estos primeros versículos, de los versículos 2 al 6 del capítulo 1, dice así: oíd cielos y escuchad tú, tierras, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, y no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Y como vemos aquí, hermanos, precisamente ese era el periodo deplorable que le tocó profetizar a Isaías, que le tocó llevar ese mensaje de Isaías a Judá y a Jerusalén. Y en el reinado de Usías hubo una gran prosperidad, y fue un rey, hermanos, que comenzó al principio a caminar con Dios, hizo lo bueno y Dios lo bendijo. Pero Usías reinó por 52 años y en el tiempo que reinó, Judá se desarrolló como un próspero estado comercial, militar, con un puerto comercial en el Mar Rojo que trajo mucha abundancia a la nación. Y así como también se procedió a la construcción de torres, de muros y de fortaleza, y eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas 26, 3 al 15, no lo busquen, simplemente lo leen en sus casas, pero ahí vemos cómo esta nación en su prosperidad comenzó a levantar grandes construcciones y fortalezas para protegerse. Pero en el versículo 16, sí me gustaría que lo leyéramos, está la clave de por qué este rey que anduvo bien y Dios lo prosperó, le cayó en una decadencia espiritual que llevó también al pueblo a esa decadencia. ¿Qué hizo que esos momentos de prosperidad decayeran? Mas cuando ya era fuerte, dice que su corazón se enalteció para su ruina. Esa prosperidad, en vez de traerle bien a este rey y al pueblo, le trajo calamidad. Este rey había sido fiel a Dios, Dios le había bendecido a la nación, pero cuando llegó a la cima, este hombre se enalteció y esa fue su ruina, la jactancia. Por otro lado, debemos ver que la decadencia espiritual que estaba sucediendo en Judá era una decadencia muy similar a la que nosotros podemos ver alrededor de nosotros en el día de hoy, en nuestra época. Hermanos, la inmoralidad, el homosexualismo rampante y todas estas clases de perversiones son las que estaba viviendo Israel en aquel tiempo. Por eso queremos hacer esta comparación, porque como Judá tuvo prosperidad económica, en esa misma proporción hubo una decadencia espiritual. Por lo cual deducimos, hermanos, que cuando el próximo año, hermanos, un próximo año nos saluda a alguien y le desea prosperidad, porque yo sé, hermanos, que ahora vamos a comenzar, mira, yo te deseo un próspero año, que te vaya bien. Pero la pregunta es, ¿qué es prosperidad? ¿Qué es que nos vaya bien?
¿Qué estamos expresando con esto? ¿Acaso estamos expresando que tenga salud? Que le vaya bien. Hermanos, cuando sabemos que la corrupción de este año y lo que sigue al próximo año no se va a detener. Hermanos, yo sé que hay muchas personas que sienten, no son motivaciones ni tienen intenciones malas al hacer eso, pero no entienden lo que están diciendo. Lo mismo, hermanos, cuando Israel estuvo próspero económicamente, muchas veces vino la decadencia espiritual, lo que quiere decir que, hermanos, no significa que el hecho que estemos bien materialmente, que estemos prosperando materialmente, no significa que espiritualmente estamos bien. Porque muchas personas asumen y creen esto. No necesariamente, hermanos, cuando nosotros deseamos prosperidad a nuestra nación, estamos deseando algo conveniente. Cuando oramos, como tampoco cuando se lo deseamos a alguien, aunque es bueno hacerlo. Si esa prosperidad, si esos cambios, si todo eso viene en abundancia, no viene, hermanos, de parte de la bendición de Dios, y si se convierte en maldición. Es decir, hermanos, cuando una abundancia de bienes materiales o aún mismo la misma salud que tenemos nos está apartando de Dios, entonces ya no es una bendición, es una maldición. Hay veces que es más bendición estar enfermo que estar sano, porque al menos la persona enferma busca más del Señor que estando sana. Y hay veces cuando tenemos lo necesario, hermanos, es donde dependemos más de Dios, pero muchos que tienen muchos bienes se apartan de Dios porque se jactan y piensan que ellos lo alcanzaron por su propia sabiduría y su esfuerzo. Por lo tanto, desear prosperidad para el año, hermanos, que viene, no es en sí mismo un buen deseo. No es el mismo, hermano, porque yo sé que siempre todos estamos pensando que pueda producir más y que tenga más cosas, se le incremente el ganado, o quizá los bienes, el capital. Hermanos, ellos tenían prosperidad, Dios les había bendecido, ¿y qué hicieron? Se olvidaron del Dios que los bendijo y comenzaron a comer toda clase de pecado, comenzaron a cometer. Judá aparentaba rectitud, pero su corazón era corrupto. El mensaje de Isaías contenía un llamado, hermanos, al arrepentimiento, a comprender la verdadera naturaleza de Dios, pero ellos no escucharon las advertencias del profeta porque ellos asumían que estaban bien porque les estaba yendo bien, entre comillas. No nos enfermamos y además nos está viendo bien en los negocios, Dios nos está bendiciendo. Ellos asumían eso, pero moralmente, espiritualmente estaba muy mal. De hecho, la nación estaba yéndose a la perversión. Muchas veces vemos en las escrituras cómo la prosperidad ha llevado a individuos, incluso a pueblos completos, a una destrucción. Porque la prosperidad del verdadero creyente es aquella que viene de Dios. La bendición para él es aquella que Dios le da, que no es principalmente material, sino espiritual. Porque, hermanos, hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas materiales, ¿sabe? Las tenemos por segundo lugar porque vendrán por añadidura. Son añadidas. Este pueblo tenía muchas cosas, pero ellos se apartaron de Dios, y por apartarse de Dios cayó sobre ellos lo que ya Dios había advertido que podría venir, y Dios los juzgó. Ellos se apoyaron en las añadiduras. Hermanos, si recordamos, yo creo que si ustedes recuerdan, han leído Deuteronomio 28, aquí Moisés nos habla de la bendición y habla de la maldición. El pueblo estaba consciente que cuando se apartaban de Dios iban a recibir maldición. Pero aún así no hicieron caso de la palabra de Dios. Eso es como muchos, ¿no? Muchos no quieren andar en obediencia a Dios y quiere que les vaya bien. Pero Dios cumplió su palabra. Dice en Deuteronomio 28, vayan al versículo 1, dice, él comienza a proferir estas palabras y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
Y hermanos, cuando leemos estas bendiciones nos damos cuenta de que hay una gran cantidad de bendiciones de Dios que Dios da a aquel que obedece. De hecho, caminar por la senda de la obediencia es una bendición ya. Hermano, el hecho de que tú estés caminando en la senda de obediencia a los mandamientos de Dios ya es una bendición en sí. No esperes recibir más, porque eso de hecho ya es una bendición, cosa que muchos hombres no pueden ni quieren andar por ella. Pero en contraposición a estas bendiciones hay una advertencia en el versículo 15. Noten que dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Hermanos, ¿acaso esto no es lo que está cosechando nuestra nación? Un pueblo que se ha alejado totalmente de Dios. Eso fue lo que le aconteció a Judá. No obedecieron la palabra de Dios y esas maldiciones lo alcanzaron. Esa es la enseñanza de Pablo en Gálatas 6:7, que también, hermanos, nos lleva a nosotros a considerar nuestros caminos si realmente estamos caminando por las sendas de justicia, de obediencia al Señor, o estamos caminando nuestros propios caminos, si estamos andando conforme a los deseos impuros de nuestro corazón. Por eso dice Gálatas 6:7, dice, no os engañéis. Y Pablo nos está guardando de que somos susceptibles a ser engañados. ¿Por qué? Por nuestro corazón. Porque engañoso es el corazón. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Muchas personas piensan que pueden desobedecer a Dios y van a salir con la suya. Y nada les va a pasar. Ellos piensan, bueno, Dios no va a tenerme en cuenta en esas pequeñas nimiedades o cosas pequeñas. No, hermanos, Dios no puede ser burlado aún en las cosas más pequeñas, no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, si usted siembra en desobediencia, recogerá juicio y condenación para su alma. Y eso que el hombre segará, lo segará aquí o en la ira venidera, en cualquiera de las dos. Lo cierto es que si no cosecha aquí, lo que está sembrando en corrupción en este mundo, lo está acumulando para el día de la ira. Como dice en Romanos 2, dice que ellos están atesorando cada vez más ira para el día de la ira, como una represa se está a punto a reventar porque ya se está llenando y llenando más de las gotas de la ira de Dios. Y eso, hermanos, es terrible. Y no sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que nos preguntamos, ¿por qué será que hay hombres fieles que parece que no les va tan bien como le va a muchos infieles? Y estamos hablando económicamente, ¿no? Se ve aquel hermano que realmente quiere hacer las cosas bien y económicamente tiene lo necesario, pero mira a esta persona que anda en desobediencia y económicamente tiene mejores recursos. Bueno, hermanos, eso no solamente nos pasa a nosotros. Ahora, si usted está preocupado y si has hecho esta pregunta, hermanos, déjeme decirle que en la Biblia muchos hombres de la Biblia se hicieron esa pregunta. Y uno de ellos fue Asaf. Él dice que por poco mis pies resbalaron cuando vi la prosperidad de los impíos. Y debemos nosotros hacer como el salmista. ¿Cuándo entendió y cuándo dejó de tener envidia de los impíos? Bueno, cuando realmente entró al santuario de Dios y miró el destino de aquellos hombres. Y debemos hacer como este salmista del Salmo 73:33, que se hizo la misma pregunta. ¿De qué manera la entendió? La entendió cuando entró al santuario de Dios y pudo ver el fin de ellos. Dios, pero mira, estos hombres no guardan el día del Señor, no honran a sus padres, viven mintiendo, haciendo de sus negocios ilícitos. ¿Y por qué les va bien? ¿Por qué les prospera económicamente? Y el salmista entendió, no, aparentemente ellos viven bien, pero llegará el día en que las compuertas de la ira de Dios serán derramadas sobre ellos. Hermanos, porque ninguno de los que han despreciado la sangre derramada en la cruz del Calvario tendrán tranquilidad y paz, porque Dios no puede ser burlado. Esas personas tendrán esas cosas, pero hermanos, no tienen paz.
No tienen tranquilidad. Dice, lo que el hombre sembrare, eso también segará, Gálatas 6:8. Y en Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, ¿y qué sembra para su carne? Si usted piensa en las cosas de este mundo, enriquecerse en las cosas de esta vida, usted está sembrando para la carne. De la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Ustedes quieren vida eterna o quieren condenación? Y obviamente nadie quiere condenación. Pero hermanos, lo que debemos señalar es que estamos buscando, estamos sembrando las cosas, estamos ocupando la mayoría de nuestros pensamientos, nuestro esfuerzo, todos nuestros esfuerzos los estamos gastando para las cosas de esta vida o para las cosas celestiales. Porque cada uno cosechará lo que siembra. O estás cultivando para las riquezas celestiales o estás cultivando para aquí y el ahora. Y hermanos, si es posible que veamos la prosperidad pasajera de los impíos, pero que habrá justicia, la habrá. Y quiera Dios tener misericordia de nuestra nación, de la justicia que merece por sus pecados. Porque así como andaba Judá, así también andamos nosotros. Y no es fuego lo que cayó sobre ellos, y no es fuego lo que puede caer sobre nosotros. Estoy hablando literalmente, hermanos. Estoy hablando más bien de la ira de Dios. Pero para ver el panorama más claro, hermanos, en el capítulo 3 que leímos, vamos a ver uno de los juicios que cayeron sobre ellos. Dice Dios que quitaría de ellos todo sustento y apoyo, quitándoles al sustentador y al fuerte. Ellos estarían indefensos y por otro lado les privaría de lo que para el judío era un componente vital de su dieta diaria, era el pan y el agua. Dios se las iba a quitar. En los versículos 2 y 3 vemos cómo Dios eliminaría de ellos todo liderazgo. ¿Sabe qué? Poniendo jóvenes a gobernar, quitándole los capitanes, los ancianos y todos aquellos que pudieran llevar las riendas de las naciones fueron quitados del liderazgo de Israel, de Judá. Ellos se apartaron de Dios y por eso recibirían el fruto de su extravío, y por tal razón no se nos haga raro, hermanos, cuando vemos una nación que está siendo gobernada de tal manera como la nuestra, es muchas veces estamos recibiendo los gobernantes que nosotros merecemos. Por resultado, hermanos, de nuestra desobediencia y muestra, hermanos, de un pueblo que realmente va en contra de Dios, en lugar de ir en pos de Dios. El pueblo se ha apartado de Dios y nosotros no podemos esperar que este año que viene sea mejor. Lo que tenemos es que orar es para que la gente se convierta y se transforme, porque esa transformación no va a venir apartados de Dios, y eso es lo que nuestra nación y el mundo está haciendo, apartándose de Dios. Lo que como creyentes debemos de desear es la bendición para que nuestra nación y el mundo les haga mucho bien, y es decir, hermanos, que ellos vuelvan al camino de Dios. Versículo 9. Decía ahí en el capítulo 3, versículo 9, dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan, y ay del alma de ellos, porque amontonarán mal para sí. Y puede usted ver, hermanos, en este tiempo cómo la gente ha perdido la vergüenza, ¿cierto? Ya no hay ese sentido de vergüenza, no hay ese pudor. Hermanos, ya las mujeres ya no andan de una forma vestida modestamente. Ya no hay esa vergüenza, ya hay inclusive lo que los homosexuales cohibían de salir y mostrar su vergüenza, ahora se enorgullecen exhibiéndola. Todo eso estamos viviendo, hermanos. Y la vergüenza más terrible es que ellos predican con más fuerza el pecado que nosotros la salvación en Cristo. Eso es lo más terrible. Ellos su pecado lo dan a todo que dar en las calles, pero nosotros callamos, hermanos.
Pero es la verdad la que nosotros debemos predicar en todo, hermanos. Y si no lo hemos hecho en este año, en el 2024, deberíamos cobrar valor y levantar, hermanos, nuestro corazón y predicar con de nuevo el Evangelio. Para que Dios venga a esta nación, para que Dios nos dé gobernantes que gobiernen con sabiduría, que castiguen el mal y que premien el que hacen el bien, y que haya jueces justos, para que en las escuelas se enseñe la palabra y no esas aberraciones sexuales que se están enseñando en el día de hoy. Pero hermanos, eso es un resultado de lo que estamos cosechando. Y esto no va a cambiar si no es por la conducta y oración de los justos, hermanos, el cristiano y el cual Dios ha querido llevar, la institución en la cual Dios ha querido llevar sus planes redentores es a través de la iglesia. Porque nuestro país, igual que el mundo, está bajo juicio. Por eso, hermanos, cuando predicamos un mensaje de esperanza, no vamos a predicar de que las cosas posiblemente van a cambiar, porque no lo sabemos. No sabemos qué nos depara este 2024, no estamos seguros de eso. Lo que sí estamos seguros es que la palabra de Dios declara, ¿sabe qué? Que al justo le irá bien. A nosotros nos va a ir bien a pesar de todo, hermanos, nos va a ir bien. No sabemos si hay otra pandemia para el 2024. No sabemos nada de eso, pero al justo le irá bien. ¿Acaso no dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien? Incluye cosas que no esperábamos, que son malas en sí. Esto nos lleva entonces a nuestro segundo encabezado. Si dice que al justo le irá bien, la pregunta es, ¿a quién se refiere con el justo? ¿Quiénes son aquellos que se menciona aquí como justos? Pero ¿acaso no dice la palabra, hermanos, en Romanos 3:10 al 12 que no hay justo ni a uno? No. Entonces, ¿por qué está hablando que al justo le irá bien si no hay justos? Bueno, aquí la palabra justo se refiere a una persona recta, a una persona inocente que ha sido, y noten esto, y esto es lo que deseo recalcar, que ha sido justificada. Esa persona no es justa por sí misma, sino que ha recibido la justicia de otro. Pero es justo porque ahora por la justicia de otro vive sirviendo a la justicia. Pero debemos aclarar, hermanos, que esta persona es justa porque ha sido justificada. Así que Isaías, al mencionar a los justos, se está refiriendo a todos los creyentes verdaderos. ¿A quiénes les va a ir bien? A todos los verdaderos creyentes. A todos aquellos que una vez fueron arrepentimiento y fe en Cristo, a ellos les va a ir bien. Y ellos son los justos, no por su propia justicia, que no es más que trapos de inmundicia, como dice Isaías 64:6, sino por la justicia perfecta de Cristo, imputada por Dios a ellos por medio de la fe. Por tal razón es que nosotros no somos mejores que los inconversos. Porque si no fuera por la gracia, hermanos, por la gracia divina, andaríamos igual de mal que ellos. Pero no andamos como ellos, porque nosotros hemos sido librados del dominio reinante del pecado, y porque ahora se nos ha puesto un principio en el corazón, en el que desea obedecer a Dios de todo corazón, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y de no haber sido por ello, hermanos, mereciéramos los mismos castigos que vinieron sobre Israel y Judá, y de una nación como la nuestra, porque nosotros no somos justos en sí mismos. Todo lo que somos, lo somos en Cristo, porque estamos en Él y Él es nuestra justicia. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y noten que el creyente tiene paz para con Dios. Una paz que el mundo no la da. Una paz que está tranquilo aún en medio de la escasez, aún en medio de la abundancia, hay paz. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos de entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos, y note esto, en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí ves que aquí está el mensaje de esperanza? Porque al justo le va bien, le irá bien. Porque la esperanza que él tiene es que todas las cosas cumplirán el propósito por la cual Dios las puso, que es conformarnos a Cristo. Hermanos, nosotros hemos justificado por la fe y por lo tanto esos justos les irá bien, y esos justos son aquellos que hacen lo que Dios manda, que obedecen sus mandamientos a causa de ese deseo implantado en ellos. Y Dios nos ve como justos porque Él ve a Cristo en nosotros, porque estamos en Él.
Y además nuestra deuda ha sido pagada. ¿Sabe, hermanos? No sé si a usted le pasa, pero a mí me alegra cada vez que me acuerdo, cada vez que traigo a la memoria, cuando yo sé que mis pecados, mi condenación ha sido pagada ya. Qué miedo, hermanos, o qué deberíamos temer que una persona está presa del infierno o está en este momento esperando la condenación eterna. Pero usted se ha puesto a pensar que usted ha puesto la confianza en Cristo y ahora ninguna condenación hay para usted. ¿Eso no lo llena de alegría? Eso no es suficiente, hermanos, para estar tranquilo. A pesar de que vengan las cosas, no hay nada peor que una condenación, pero lo peor que puede venir ya no es para nosotros porque estamos en Cristo. Ahora, ¿qué hay cosa en el año entrante? ¿Qué cosa peor que la condenación eterna hay, hermanos? No hay ninguna. Y si no hay ninguna peor que la condenación, hermanos, deberíamos estar totalmente tranquilos. Y no solamente por eso, sino que en medio de esas circunstancias, Dios ha prometido estar con nosotros en cualquier momento, porque Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el año entrante, hermanos, no es el fin del mundo, pero Dios va a estar con nosotros. ¿Acaso no debería ser nuestra obediencia al Señor una manifestación de gratitud y esto debería ser motivo de glorificar a Dios? Habacuc 2:4 dice lo siguiente: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Y la fe en qué, hermanos? En lo que Cristo ha hecho por él. Nosotros tenemos una confianza en lo que Cristo ha hecho. No solamente Él nos ha justificado, sino que Él nos ha librado de la condenación. Por eso el profeta Isaías decida al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Y ese fruto de sus manos son sus obras. Esos frutos no se refieren, hermanos, a una salvación por obra, sino a los frutos que son producidos por la obra de Dios en el creyente. Ese fruto es el que da aquel que está unido a Cristo, porque apartados de Él, hermanos, sabemos que nada podemos hacer. No podemos obedecer los mandamientos, no podemos vivir a la altura del llamado que hemos recibido del Señor, no podemos crecer en santidad apartados de Él y apartados de su cuerpo, que es la iglesia, no podemos avanzar, hermanos. Así que cuando vivimos en ese fruto de justicia, hermanos, es que nos irá bien. Por el contrario, al impío, hermanos, le irá mal. La expresión, la obra de sus manos, se refiere a la conducta. Al justo que obra conforme a lo que Dios manda le irá bien. Ahora, eso no significa que tendrá más posesiones, que tendrá más bienes materiales, porque ya Jesucristo nos ha dicho en Lucas 12:15 que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Lo que significa es que el justo va a gozar de las bendiciones de Dios y las demás cosas van a venir por añadidura. Dios nos suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Porque las añadiduras, hermanos, son poco en comparación a las riquezas celestiales que tenemos en Cristo. Pero la abundancia de los impíos, en el mayor de los casos, es para su propia perdición. Por eso, hermanos, nadie debería decir que le está yendo bien por la abundancia que está adquiriendo de los bienes de este mundo. Porque si esos bienes lo están apartando de Dios y están sirviendo para endurecer cada vez más su corazón, a esta persona no le está yendo bien. ¿Cómo le está yendo bien si está apartando esas cosas de Dios? Le está yendo en mal. Porque estas cosas lo están arrastrando a su propia perdición eterna y lo están llevando a las llamas eternas del infierno. Eso no es irle bien a nadie, hermanos. Y si eso es lo que estamos deseando para el año entrante, entonces no estamos pensando en qué desearle a esa persona. Debemos desearle que le vaya bien, pero en el Señor, no sin el Señor. Todas las cosas de este mundo, las riquezas de este mundo, sin Dios son una maldición. Ahora, si Dios quiere bendecirnos con bien en este mundo, usémoslo para su gloria y disfrutemos de esos bienes con acción de gracia. Dios puede bendecirnos también materialmente si así lo quiere. Pero el bien al que me estoy refiriendo no tiene nada que ver con esto, sino con la bendición que tiene el creyente en Cristo
por la bendición de tener a Dios como su Padre y como su Dios, y por el hecho de que Cristo ha ganado todo lo que nosotros jamás pudiéramos alcanzar por nuestro propio esfuerzo y por nuestros propios méritos. Hermanos, por el hecho de que Cristo recibió el castigo que nosotros justamente merecíamos y no hay condenación para nosotros por estar en Cristo. Hermanos, el año entrante nos irá bien. Y yo creo, hermanos, yo creo que esta promesa de Romanos 8:35 dice algo, hermanos, que ya nos fue dado la salvación, nadie nos puede quitar la salvación. Ya estamos en Cristo, nada nos podrá separar de Él. Hermanos, si las bendiciones que ya tenemos y estamos esperando es por el hecho de estar en Cristo, ahora lo que temiéramos es que nos separaran de Cristo y perdiéramos las bendiciones. Pero ¿sabe por qué no vamos a perder las bendiciones en Cristo? Porque nada nos podrá separar de Cristo. Y dentro de esas bendiciones está la salvación de nuestra alma. Dice aquí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, y puede venir el año entrante tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero dice el versículo, noten lo que dice, antes en todas estas cosas somos más. Hermanos, el año entrante no ha empezado, pero aunque vengan cosas malas, nosotros ya somos más que vencedores. ¿Sí ves que nos va bien? Porque por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, porque puede ser que el año entrante no sigamos más con vida, pero ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Si Pablo dice, se me queda algo por fuera, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Hermanos, ¿no es este el bien? Eso es el bien. Eso es lo que significa que nos irá bien. Hermanos, las cosas no van a cambiar, porque como ya hemos dicho, las Escrituras nos dicen que las cosas irán de mal en peor, y este mundo estaría como Sodoma y Gomorra. Hermano, ¿no dice que este mundo estará cuando Cristo venga como los días de Noé, como en los días de Sodoma? Y hay gente, hermanos, que tiene esperanza de que este mundo va a cambiar. Y de hecho debemos orar para que cambie, pero hermanos, los cambios no son en sí, hermanos, significativos. Porque, hermanos, eso va en contra de la Escritura. Lo que tenemos que orar es para que el Señor venga pronto. Solo este mundo cambiará cuando Cristo venga. No habrá paz sobre esta tierra sino hasta que Cristo regrese. Y es verdad que todo creyente experimenta la paz de Cristo en su corazón. Pero eso no significa que en el mundo hay paz. El cristiano está experimentando la paz de Cristo porque ha sido reconciliado con Dios Padre, pero no significa que el mundo ha entrado en paz. El mundo nunca, este mundo que conocemos nunca conocerá la paz. Así que la bendición es tener a Dios de nuestro lado, porque esa es la promesa de nuestro Señor. Pero a estos hombres de Judá, a los cuales les había caído la maldición, andaban muy mal. Y en el capítulo 4 de Isaías continúan las maldiciones, pero de pronto estas maldiciones viene la promesa que a nosotros se nos ha hecho realidad. Versículo 1. Aquí dice que echará mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Bueno, esto no va a pasar. Yo no estoy diciendo que esto no es en el futuro. Esto ya pasó y le pasó a Israel como juicio. Y echará mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quitan nuestro oprobio. Hermanos, la situación de Judá era muy complicada. Dice que la mayor parte de las mujeres de Judá habían quedado viudas. Y al estar en esa condición tenían poco sustento, hermano. Por tanto, les era necesario, ¿sabe qué? Tener un marido. Y dice que 7 mujeres buscaban a un solo hombre por la necesidad que tenían del pan. Y eso muestra la gran cantidad de aflicciones que por la desobediencia estaban viviendo el pueblo de Judá. Sin embargo, en los versículos 2 se da una promesa de esperanza
que es que yo deseo que esta tarde quede grabada en sus corazones. ¿Y cuál es lo que dice en el versículo 2? Dice que en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Y hermanos, y este renuevo es Jesús. Y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fue dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Ahora, estas figuras que Isaías está señalando aquí no es literal, hermanos. Está hablando de la prosperidad que iba a traer sobre su pueblo. Y esta es la promesa de la cual nosotros somos recipientes. Esta promesa es para la casa de Dios, para la iglesia. Es el renuevo del Señor, es el renuevo que nos ha bendecido a nosotros. Y nosotros en alguna medida estamos gozando de esas bendiciones y jamás el pueblo de Dios será abatido. Estas son suficientes promesas, hermanos. Creo que para decir que este año que viene tenemos buenas noticias. Y las buenas noticias, hermanos, es que si el evangelio nos ha alcanzado a nosotros, ahora ya ninguna condenación hay para nosotros. Que en medio de todas las circunstancias, todas las cosas van a ayudar a bien. Esto nos lleva a nuestro último encabezado y es exhortaciones a la luz de esto, hermanos. Ya que todas estas bendiciones son nuestras, si las vivimos en santa y perfecta voluntad de Dios, quiero exhortarles, hermanos, para finalizar. Hermanos, en el mundo dice la palabra, tendremos aflicción. Sí. La diferencia es la aflicción que nosotros podamos pasar en este mundo, la pasamos con el sustento, la ayuda y la compañía de Dios. No es que no tengamos aflicción, es que cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte, Dios prometió estar con nosotros en ese momento y hasta el fin del mundo. Por eso, hermanos, en el año que viene, digamos como el salmista en el Salmo 51:11, dice él, pero alégresen todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás, note esto, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Y eso es lo que Dios ha hecho con el creyente. Hermanos, por muchas que sean nuestras aflicciones, como dice un versículo, por muchas que sean las aflicciones del justo en este año que viene, de todas ellos lo librará Jehová. Sí, muchas son las aflicciones del justo, pero ¿sabe qué Dios nos ha prometido para el 2024? Que de todas ellas Jehová nos librará. Salmo 34:19. Hermanos, es confiar y descansar en la promesa de Jeremías, como en Lamentaciones 23:22 al 23, que dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Y sabe qué nos promete para esos 366 días que nos esperan el próximo año? Si es que Dios permite que vivamos estos 366 días, que sus misericordias van a ser nuevas cada mañana. Nueva. Vamos a estrenar una misericordia por día. Y dice, ¿sabe qué sigue diciendo aquí Jeremías en Lamentaciones? ¿Sabe por qué las misericordias son nuevas cada mañana? Porque mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Hermanos, ¿cuál es tu porción? ¿Qué es lo que más ambicionas tú en esta vida? ¿Es Dios o son las riquezas de este mundo? ¿Por qué te ocupas tanto del pan que perece y no del pan que a vida eterna permanece? Y otra promesa está en el Salmo 37:25. Otra
promesa en cuanto a lo que vimos en Isaías 3:10. Joven fui y he envejecido, ¿y sabe qué? Y miren lo que dice este hombre con seguridad, con toda certeza. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, mientras haya justos en este mundo, nunca serán desamparados, nunca le faltará el pan. La provisión de Dios ha prometido estar sobre ellos. Y Dios ciertamente nos bendecirá, pero debemos clamar, hermanos, que nos dé su bendición, que nos haga justo, hermanos, para disfrutar del bien y que podamos vivir conforme a su palabra. Hermanos, todas estas enseñanzas que usted ha recibido a lo largo de este año, el punto de que usted quiere que le vaya bien, usted debe caminar por la senda de obediencia a esas cosas que Dios manda. Usted no espere que le vaya bien, usted no va a cosechar frutos de justicia, de gozo, si usted sigue viviendo en su propio camino, si usted sigue viviendo conforme a lo que le parece bien. En resumen, hermanos, si algo queremos pedir para este año, empezando el 1 de enero, que es mañana, del 2024, es hacernos el propósito y pedirle a Dios que nos ayude como congregación, que en nuestras vidas y con nuestras vidas el nombre de Cristo sea exaltado con cada cosa que nosotros hagamos para que nos vaya bien. Quieren caminar y debemos pedir a Dios que nos ayude a caminar por la senda de obediencia. Hermanos, que el próximo año Dios nos bendiga de una manera muy especial. Y hermanos, y que más deseamos que empecemos con una iglesia constituida el año entrante. Eso es lo que yo quiero y me sentiría realmente gozoso de saber que eso ocurra y que muchos crezcan espiritualmente y que Dios añada más hombres y mujeres a esta congregación para que junto con nosotros ellos glorifiquen al Señor con nuestras vidas y que la bendición que es pronunciada en 1 de Pedro 5:10 sea llevada a cabo en cada uno de nosotros. Y termino con esta cita de Pedro, y dice él, note esto, estas palabras de salutaciones finales sean, hermanos, el deseo del corazón también mío hacia ustedes. Dice el Señor, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que eso sea la bendición para nosotros, hermanos. Vamos a orar.